Buenos días. Nosotros somos el grupo, los integrantes del grupo número 4. Está conformado por Solmayra Méndez, Georgina Cero, Carol Izaza, Luginet Vivas, Darwin Roa y quien les habla, Agnia Aleta. En esta ocasión vamos a hacer referencia a la responsabilidad civil. Bueno, con respecto a la responsabilidad civil, el hombre como ser humano de relación, a través del desarrollo de su conducta, está permanentemente en la posibilidad de incurrir a la responsabilidad, por lo que está inherente a la vida social. Sabemos que la responsabilidad civil se caracteriza por ser una obligación de carácter indemnizatorio, es decir, que busca compensar esa conducta o ese daño, esa lesión que se le ha causado a la víctima. Además, esta obligación surge como consecuencia de una conducta ilícita o negligencia que se le ha generado a otra persona. Con respecto a Jorge Mosé Iturraspe, la responsabilidad civil, para él dice que la responsabilidad civil no es otra cosa que el deber de indemnizar el daño causado culposamente a otro, ¿no? Entonces, como ya hemos venido hablando, la responsabilidad civil es buscar reparar aquellos daños y perjuicios que se le ocasionan o que se le hacen a una persona o a un grupo de personas que pueden haberse producido por dolo y culpa por parte del causante, es decir, queriendo o no queriendo. Entonces, dichos daños pueden ser provocados por un incumplimiento contractual o por la ocurrencia de un daño donde no exista vínculo contractual previo, sino, es decir, de forma extracontractual. Los daños ocasionados pueden ser daños patrimoniales, daños no patrimoniales. Con respecto a los daños patrimoniales, son aquellos a los que afecta al bien y al derecho del perjudicado. Y con respecto a los daños no patrimoniales, son aquellos daños morales que afectan a los sentimientos y los daños corporales que afectan al propio cuerpo. El origen de la responsabilidad civil está la contractual y la extracontractual. Con respecto a la contractual, es cuando existe un contrato en donde se recogen las posibles sanciones que se le van a imponer cuando una de las partes no hace frente a sus obligaciones. Y la extracontractual es cuando la responsabilidad de hacer frente a los daños y perjuicios no recoge de manera previa completo o de manera previa en el contrato. Un ejemplo de la responsabilidad civil extracontractual es el derrame, ¿verdad? O el escape de agua que afecte a un vecino comunitario. Los elementos esenciales de la responsabilidad civil son 3: elementos personales, lesión, relación de causalidad. Con respecto a los elementos personales, pues está la persona que causa el daño y aquella que lo padece. La primera, pues, es la que obtiene esa responsabilidad civil del daño y los perjuicios ocasionados. Y con respecto a la lesión, pues son aquellos daños causados, pueden manifestarse como daños personales, daños morales, daños materiales o el cumplimiento contractual, cuyas lesiones pues se imponen a las personas y a sus patrimonios. Relación de causalidad. Bueno, aquí cabe demostrar que existe una relación de causa y efecto por la actuación de la persona responsable y los daños sufridos. Una vez determinada la responsabilidad civil, el causante del daño y perjuicio pues debe restituir el bien lesionado o los daños ocasionados. Cuando esa restitución o esa reparación se torne imposible, pues entonces acá se optará por la indemnización. De esta manera, si es civilmente responsable de ciertos daños de manera contractual y extracontractual, pues se debe tomar en cuenta todo el patrimonio del causante estará disponible para el cumplimiento de la obligación con el tercero. Si en el momento el responsable no tiene los recursos necesarios para pagar dichos daños, pues entonces se le obligará hasta que los satisfaga, ¿no? Y siempre se preferirá la restitución de los daños a la indemnización. Esto quiere decir que el responsable deberá dejar las cosas tal y como las encontró antes de su intervención. Si no fuera posible, pues se recurrirá a la indemnización.
Para dar continuidad a lo que se refiere a responsabilidad civil, podemos decir que tenemos dos tipos de responsabilidades, que son las responsabilidades directas y las responsabilidades indirectas. En las responsabilidades directas son todos aquellos daños que una persona causa a otra y este está obligado a resarcir o a reparar ese daño. En las responsabilidades indirectas la responsabilidad es el daño que otra persona causa y la persona responsable es la encargada de resarcir o reparar ese daño. En este caso tenemos un ejemplo que sería por lo menos la responsabilidad de los padres, la responsabilidad también de los tutores, la responsabilidad de los empresarios, también tenemos la responsabilidad en cuanto a educación, de los educadores y la responsabilidad de los dueños de animales. Un ejemplo claro sería cuando un animal muerde a un perro, en este caso muerde a una persona, el dueño del perro tiene la responsabilidad de reparar o resarcir ese daño causado a la otra persona. En el artículo 1185 del Código Civil venezolano podemos encontrar lo que sustenta esta responsabilidad civil, que en este caso dice el que con intención o con negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Bueno, el objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. Existen una serie de circunstancias que justifican el daño que la persona realiza o que ocasiona. Estas se encuentran plasmadas en el Código Civil a partir del artículo 1185. Podemos encontrar dos tipos de circunstancias que justifican el daño realizado, como pueden ser circunstancias eximientes y circunstancias atenuantes. Las circunstancias eximientes son todas aquellas que eliminan la culpa por completo, y las causas atenuantes son todas aquellas que eliminan la culpa parcialmente. ¿Quién delimita o quién define esto? El juez que esté a cargo de la demanda que se haya realizado entre el activo y el pasivo. Las circunstancias eximientes, dentro de las circunstancias eximientes encontramos la ausencia de la culpa, la legítima defensa, el estado de necesidad y la conducta objetiva lícita. La ausencia de culpa se establece, este tipo de circunstancias se establecen cuando la culpa se ha realizado de manera, cuando el demandado se ha comportado de manera diligente, con prudencia y previsión, y puede mostrarlo ante el juez comprobando que realmente él ocasiona el daño. El daño se ocasionó en su actuar de forma diligente y de forma prudente. De esta manera se logra comprobar que el daño se realizó de manera en este preliminar, que es la ausencia de la culpa. Luego tenemos la legítima defensa, que se encuentra en el artículo 1188 del Código Civil, en donde nos dice que se trata de una circunstancia por la cual el daño no puede calificarse como injusto. Por ejemplo, cuando yo ocasiono un daño en legítima defensa. Ejemplo, yo voy por la calle con mi hijo y una persona viene y tiene la intención de atacar a mi hijo. ¿Cuál es mi reacción? Atacar a esa persona. Al atacar yo a la persona, yo puedo ocasionarle un daño. Si esa persona me demanda, yo puedo alegar que yo lo realicé en legítima defensa por defender a mi hijo o por defender cualquier otra cosa que yo haya tenido en mi poder o cualquier otra persona que yo haya tenido bajo mi responsabilidad. Luego tenemos cuando nos dice que el estado de necesidad. El estado de necesidad es una causa de justificación que me indica, por ejemplo,
cuando existe un peligro inminente y yo reacciono para poder prevenir ese peligro. Por ejemplo, yo voy por la calle caminando y hay un hueco. Entonces yo me desvío del hueco o voy con mi vehículo, me desvío para poder no caer en el hueco, y al yo desviarme, pues ocasiono un daño. Entonces, evalúan si el daño que yo ocasioné es mayor o menor del que yo iba a ocasionar si realmente caía en el hueco con el vehículo. Entonces, si el daño es mayor, obviamente yo voy a tener la culpa, y si el daño es menor, pues no tengo la culpa. Eso, ¿quién lo evalúa? La persona que esté a cargo, que es el juez, que es el que está a cargo de la demanda, quien evalúa toda esa serie de circunstancias para ver si realmente es doloso o es culposo la situación. Luego tenemos que es conducta objetiva lícita. Me dice que la conducta objetiva lícita se trata de situaciones en las que el daño de la gente está autorizado o permitido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, una persona que tenga una tienda de X o Y rubro, y esa persona, por la oferta y la demanda, le quita clientela a otra persona, y la otra persona se ve perjudicado porque los clientes ya no van. ¿Qué pasa? Él no puede alegar allí nada. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico arropa a esa persona y le da suficiente, le da la posibilidad de que esa persona tenga oferta y demanda y le pueda quitar simplemente la clientela a otro negocio. El otro negocio no puede alegar nada porque a la persona que está quitando clientela lo protege el ordenamiento jurídico y las leyes previstas en él. Entonces, un ejemplo muy claro de la conducta objetiva lícita. Luego tenemos las circunstancias atenuantes. Las circunstancias atenuantes es cuando el juez determina que la culpa se va a realizar de forma parcial, no completamente. ¿De qué manera se hace esto? Existe una serie de circunstancias, como lo son compensación de culpas y la pluralidad de las culpas. La compensación de las culpas acontece cuando la culpa es tanto del activo como del pasivo, es decir, de la víctima y del demandado. Esto se encuentra previsto en el artículo 1189 del Código Civil, que me dice que cuando el hecho de la víctima haya contribuido a causar el daño, la obligación de repararlo se disminuirá en la medida en que la víctima ha contribuido a realizar el daño. En este caso, la responsabilidad es tanto de la víctima como de la persona que ocasiona el daño. ¿Qué se hace? La responsabilidad se reparte en ambas partes. Habrá de distribuirse en ambos casos. En este caso existe una concurrencia de culpas. El daño no solo se deriva por la culpa del deudor, sino también por quien ha sufrido el perjuicio. Luego tenemos la pluralidad de las culpas, es cuando en un daño ocasionado existe más de una persona que haya ocasionado el daño. En este caso la culpa se reparte a toda la cantidad de personas que estuvieron inmersos en el daño ocasionado, y la responsabilidad se parte en partes iguales, válgame la redundancia. Este se encuentra en el artículo 1195 del Código Civil, en donde me dice que se desprende la responsabilidad solidaria en caso de que varias personas participen en un hecho ilícito. Muchísimas gracias. Ahora vamos a la ronda de preguntas que las va a realizar mis compañeros Darwin Roa y Sol Mayra. Vamos a ver. ¿Quién comienza? Y no. Primera pregunta para mi compañera Georgina Cero. ¿Qué es lesión? Bueno, ya como anteriormente habíamos mencionado, la lesión es aquel daño, aquel perjuicio que se le ocasiona a otra persona, y pues se puede manifestar como daños personales y daños materiales o el incumplimiento de algo. Okay. Segunda pregunta para mi compañera Isaza, Carol Isaza. ¿Qué diferencia hay entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal? Muy bien, sabemos que la responsabilidad civil o el daño que ocasiona, o el daño que permanece en la responsabilidad civil se solventa de forma pecuniaria a través del dinero.
la persona indemniza a la otra persona, la persona que ha ocasionado el daño indemniza a la otra persona, ya sea económicamente o a través sustituyendo la cosa que le fue arrebatada o que le fue dañada de forma natural. Ahora muy bien, la responsabilidad penal, ¿de qué manera se solventa este tipo de obligaciones o este tipo de hechos? Bueno, de forma punitiva. ¿Por qué? Porque los delitos que se realicen se encuentran establecidos en la ley, como en el Código Penal, y su forma de resarcir el daño es a través de la pena. Entonces, la responsabilidad civil es de forma pecuniaria y la responsabilidad penal ya es de forma punitiva. Siguiente pregunta para mi compañera Ángeles. ¿En qué artículo está contemplada la responsabilidad civil? Como anteriormente lo dijimos, está contemplado, la responsabilidad civil está contemplada en el artículo 1185. Este hace referencia a que en que con intención o por negligencia o por imprudencia haya causado un daño a otra persona, tiene la responsabilidad de reparar o resarcir. Un ejemplo de esto o un caso práctico sería cuando una persona conduce un auto y va a alta velocidad y atropella a otra persona. Esta persona pues no quiere ocasionar ningún daño a esa otra persona, pero lo hace por imprudencia porque va a alta velocidad. Siguiente pregunta a mi compañera Luginés Díaz. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil, como lo dije anteriormente, consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. Okay. Existen una serie de casos prácticos o de ejemplos que podemos encontrarnos en la vida cotidiana de la responsabilidad civil. Un ejemplo puede ser, como ya lo había dicho mi compañera Leta, la responsabilidad directa, que es directamente la persona que realiza el daño. Por ejemplo, yo voy por la calle y sin querer o por imprudencia o negligencia le parto un objeto a otra persona que se encuentre, yo voy corriendo, voy haciendo ejercicio y sin querer le parto un botellón de agua a otra persona, entonces tengo la obligación ya sea de comprarle el botellón de agua y dárselo, que es revolverle el objeto, o indemnizarlo a través de diciéndome cuánto le costó el bote y pagarle indemnizándole ese daño. Soy directamente yo la que estoy ocasionando el daño. Ahora un ejemplo práctico de responsabilidad indirecta es, por ejemplo, cuando yo asumo las obligaciones o la responsabilidad de los hechos que realicen mis hijos menores de edad. Si ellos ocasionan un daño o realizan o cometen un hecho irregular, tengo yo como responsable o como padre la obligación de resarcir ese daño o de indemnizar ese daño ocasionado, al igual que los directivos de los planteles educativos o por ejemplo las personas que poseen animales. Ellos son los responsables de los daños que puedan ocasionar las mascotas o los animales que se encuentren, ya sean si agreden a una persona, la muerden o si realizan cualquier otro hecho o acto. Existen muchísimos e infinidades de casos prácticos que podemos encontrar en la vida cotidiana, incluso que nosotros mismos podemos relacionar o ocasionar, y tenemos el deber de poder resarcir ese daño, ya sea como obligación civil y como obligación moral, que se establece dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de nuestra ética profesional o ética humana. Muchísimas gracias, esta ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y pues estamos atentos a cualquier duda o a cualquier acotación que nos quiera realizar, profesor. Hasta luego. Gracias.